¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos un lindo día, viernes, inicio ya de el fin de semana. Leía algunas de las declaraciones de los expresidentes de Costa Rica que le solicitan a don Rodrigo Chávez una participación más activa con respecto a la política exterior de Nicaragua y le piden endurecer las medidas. El hecho de ser expresidente de la República y su misma condición lo dice fue, ya no lo es. Y además, dentro del marco de la política de Costa Rica, de la política interna, los expresidentes no tienen y no deberían tener una mayor injerencia en la vida política, que quizás esa, brindar una opinión. Porque si evaluamos los hechos de lo que ha sido la política costarricense desde los inicios de el conflicto interno en Nicaragua, podemos notar cambios vertiginosos en las diferentes administraciones. Solo para recordar algunos hechos y algunas políticas. En el periodo de don Luis Alberto Monge, 82-86, se declaró aquella política internacional de la neutralidad, lo cual fue durante algunos años la guía, e incluso llegó a pedirse que esa política de neutralidad activa estuviese contemplada en la Constitución Política de Costa Rica. Entonces, en ese periodo, don Luis Alberto, que ya no está en este mundo, que en paz descanse, estableció esa política. Pero luego vino la agudización del conflicto en Nicaragua, vino el famoso caso Irán Gate, que se conoce, ¿verdad? Que fue parte de la política norteamericana, notablemente del presidente Reagan, que tuvo que ver con el presidente y con de aquel entonces el presidente Arias en el periodo 86-90. Y entonces ahí hubo una enorme contradicción de Costa Rica, porque si bien es cierto, el presidente Arias estaba trabajando en pro de su plan de paz, hubo otros sectores que se enriquecieron con los dineros que Oliver North introdujo en la región para apoyar a los contras, y entonces en todo Centroamérica corrió armas y dinero, y hubo sectores políticos de los diferentes partidos políticos en Costa Rica que se vieron muy favorecidos con la política norteamericana. Por otro lado, si revisamos las actuaciones
de presidentes como Abel Pacheco, el retorno de Óscar Arias a la presidencia de la República, hasta llegar a la administración, la última que hubo de liberación de Laura Chinchilla, encontramos que el Partido Liberación Nacional, todo lo contrario a lo que le exigen al presidente Rodrigo Chávez, siempre vieron con muy buenos ojos que se estableciera un gobierno revolucionario en Nicaragua. No hubo mayor oposición y el territorio costarricense, y todos lo sabemos que es así, fue facilitado para acciones propias de entrenamiento de los grupos guerrilleros. Luego por ahí hubo un cambio cuando se empezó a apoyar la política del comandante cero de Edén Pastora, cuando entra en conflicto con el mando sandinista, notablemente con el presidente Ortega. Costa Rica no ha tenido una política clara sobre el tema del gobierno militar en Nicaragua. De igual manera, en la administración de Laura Chinchilla quedó aprobado aquel famoso voto que se llama el voto pretempore, que le permitiría a Nicaragua a inicio de esta administración de don Rodrigo Chávez ocupar la presidencia. Entonces estamos hablando que era un acuerdo con 12 años en donde los gobiernos centroamericanos habían concordado en que la presidencia de este organismo centroamericano pudiera ejercerse de manera temporal entre los distintos países. Y bueno, le tocó a don Rodrigo refrendar lo que ellos habían aprobado. Pero previo a que se diera esa votación, los presidentes le piden a don Rodrigo que entonces ya no tome en cuenta su criterio, que ellos, mientras estuvieron en el mandato, consideraban que esa era la vía, pero que llegado el momento le pidieron que retirara el voto de Costa Rica. Evidentemente en política internacional no se trabaja así. En política internacional se establece un acuerdo y ese acuerdo debe cumplirse, tal como se cumplió en esta ocasión para el nombramiento del funcionario del gobierno de Nicaragua que ocupa la SICA. De manera que hoy le piden al gobierno que con respecto a su política interna, Costa Rica debe ser mucho más beligerante. Bueno, los hechos se han empezado a desencadenar con la expulsión de los funcionarios y de los políticos nicaragüenses hacia los Estados Unidos. Fue la decisión que tomó Nicaragua. En eso Costa Rica es un observador más. Nosotros no podemos intervenir diciendo que queremos esto y lo otro. A lo sumo, lo más que podríamos hacer es admitir a algunos de ellos en el territorio costarricense, tal y como lo está el escritor Sergio Ramírez Mercado. Entonces, yo veo que las contradicciones que tuvieron en el pasado, hoy día quieren solventarlas a través de un pronunciamiento del presidente de la República que los llevaría a enfrentar un mayor problema. Y en estos momentos
lo que nos está preocupando es la política internacional de Costa Rica,